Hemos estado en los últimos domingos meditando acerca del libro de Nehemías. Y hoy vamos a continuar con ese libro y vamos a dedicarnos al capítulo 8, verso 1 al 10. Durante los primeros 7 capítulos, Nehemías y la obra de la reconstrucción fue básicamente el tema central. Pero a partir del capítulo 8, Dios es quien toma el centro. Y en este capítulo se registra una de las más espectaculares celebraciones de la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Nehemías había visto al pueblo y observó que si bien eran el pueblo de Dios, no estaban viviendo o actuando como tal. Y lo que vemos en el capítulo 8 es el primer avivamiento espiritual registrado. Y todo comienza porque Esdras se levantó y explicó y predicó la palabra de Dios. Y quiero sugerirles que cosas maravillosas ocurren cuando la palabra de Dios es predicada. Si no, vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Pedro predica el Evangelio y 3.000 personas hacen profesión de fe y se unen a la iglesia de Cristo. 2 capítulos más tarde, capítulo 4 de Hechos, 5.000 personas aceptan al Señor por la predicación de la palabra. Es tan importante la palabra que pocos años después el apóstol Pablo, estando preso en Roma, le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice que le anima a que predique la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 2. Más aún, él a los romanos en el capítulo 1, verso 16, da testimonio de lo que para él es la palabra de Dios. No me avergüenzo, dice, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dios mismo, escribiendo por pluma de Isaías en el capítulo 55, 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada a aquello para la cual fue enviada. Vemos una y otra vez que la palabra de Dios obrando en las personas. Y es mi oración, mi profunda oración y deseo en esta mañana que al escuchar la palabra podamos ser exhortados a una renovación espiritual en esta mañana. Padre, te damos gracias porque podemos con toda libertad en este lugar y en muchos lugares del mundo abrir la Biblia, tu palabra, y recibir el consejo de ella para nuestras almas necesitadas, nuestras almas hambrientas de ti. Bendícenos al escucharla, bendícenos, habla en nuestros corazones, oh Señor, te lo pido, te lo imploro en el nombre de aquel que murió en nuestro lugar, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a volver un poquito más a Nehemías. Tenemos un muro que ha sido levantado, las puertas restauradas y la ciudad estaba protegida y la gente se sentía muy segura. Una vez terminada la obra, vemos en el capítulo 7, el capítulo anterior al que vamos a estudiar hoy, que la gente comenzó a volver a sus antiguas y confortables maneras de vida. Ellos necesitaban un despertar espiritual y ese despertar espiritual solo podía llegar a través de la palabra de Dios y el Dios de la palabra, a través de la oración, a través de la confesión de pecados y de humillarse delante del Todopoderoso. Sin embargo, nada de eso estaba ocurriendo.
Por 7 capítulos anteriormente, el hacer había reemplazado al ser. Y en el capítulo 8, verso 1, dice la palabra: entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así que hombres como de mujeres y todos los que podían comprender, entender. Y desde el alba, dice el verso 3, y desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 5 días después de haber terminado la obra, la reconstrucción de los muros, todo el pueblo se reunió en Jerusalén. Ellos habían ido a los suburbios, habían establecido sus casas, sus residencias afuera de Jerusalén. Ellos estaban sentados confortablemente, aliviados de que cualquier cosa que pasara, los muros y las puertas lo iban a proteger. La ciudad estaba segura y ellos podían descansar y relajarse en sus antiguos modos de vida. Pero 5 días después de la reconstrucción del muro, todo el pueblo se reunió en Jerusalén para celebrar, ya que era día de fiesta. Ese día de fiesta había establecido por Dios en Levítico capítulo 23, 24. El primer día del séptimo mes, ese día, tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y ese primer día del mes séptimo se celebra la fiesta de las trompetas, más conocida en el tiempo actual como Rosh Hashanah, cabeza de año, literalmente cabeza de año. Se considera como el año nuevo hebreo, pues en ese día fue creado el hombre y ese día marcaba el inicio de algo nuevo. En tiempos de Nehemías, los judíos estaban celebrando precisamente un nuevo comienzo. Habían iniciado un capítulo nuevo, especial, único en sus vidas. Dios les había dado gracia en construir el muro y las puertas en un tiempo récord. Pero no había sido fácil. Habían tenido problemas, habían tenido gente que estaba en contra de ellos. Ahora que todo había pasado, ahora que la obra había terminado, ellos querían aprender a vivir como Dios quería que vivieran. ¿Para qué? Para que no volvieran a pasarle lo que les había pasado. También nosotros, como hemos pecado y nuestras vidas han sido renovadas a través del sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario, seguramente tampoco queremos volver atrás. Lo que hemos avanzado y crecido, no lo queremos perder. Lo que hemos aprendido, tampoco lo queremos olvidar. Y nos preguntamos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo seguimos creciendo? ¿Cómo no olvidamos y tenemos más conocimiento de Dios? Hemos cantado hace unos minutos atrás, que quiero conocerte, quiero escuchar tu voz. Y ese era el anhelo del pueblo de Dios. De la misma manera que en tiempo de Nehemías, debemos estar atentos a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Y en la obediencia, poner la palabra en práctica. Mencioné hace unos segundos atrás en la introducción que Dios dio a su pueblo un avivamiento espiritual. Un avivamiento que sacudió los cimientos íntimos del pueblo hebreo en ese momento. Y hoy quiero que veamos solamente algunos
breves comentarios acerca de ese gran trabajo, de esa enorme obra del Espíritu Santo con el pueblo de Israel. La primera cosa para tener un avivamiento es que la palabra de Dios debe ser presentada. No hay condición aparte. Así que vemos en el libro de Nehemías a Esdras, un hombre de Dios, que está ansioso de pararse y con profunda convicción presentar la verdad de Dios a un pueblo hambriento. Creo firmemente, hermanos, y creo que no soy el único, que necesitamos ese tipo de exposición bíblica en el día de hoy. Creo que es fundamental para las iglesias que se enseñe la palabra de Dios. No historias emotivas, no tratados psicológicos, no historias morales o mensajes de éxito o de prosperidad. El pueblo de Dios necesita hombres que prediquen con profunda y absoluta convicción. Tal vez muchos de ustedes se preguntarán si el pueblo judío en aquella época deberían saber la ley. Deberían haberla conocido como la palma de su mano por el sencillo hecho de que eran judíos. Pero la realidad es que eran absolutos desconocedores de la ley de Dios. Y por eso no nos sorprende que el pueblo a unísono se acercara a la puerta de las aguas porque tenían hambre de escuchar lo que Dios tenía para ellos. Ellos querían saber cómo conocer más a Dios, cómo poder glorificarle, cómo poder adorarle y servirle. Y solo las Escrituras podían decirles cómo. Y no me es extraño entender por qué el enemigo de nuestras almas quiere alejarnos de la lectura de la palabra de Dios y cómo lucha para que no lo hagamos. En el capítulo 8, versos 1 y 2, dice: el pueblo tenía hambre de la palabra, así que se congregaron como un solo hombre en la puerta de las aguas el primer día del mes séptimo, que era la fiesta de las trompetas. Y ese fue un despertar espiritual para la nación de Israel. Dios estaba por hacer algo maravilloso con ellos. Y ellos se reunieron no para ser entretenidos, no fueron reunidos para apelar a sus emociones, sino para satisfacer su enorme hambre espiritual de escuchar la voz y la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 8, 3 al 6, dice que leyó el libro delante de la plaza desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No sé si hemos notado, yo he hecho énfasis en una frase. ¿Notamos cuánto tiempo estuvieron escuchando la palabra de Dios? Desde el alba, 6 de la mañana, hasta el mediodía, 6 horas escuchando la palabra de Dios. Quiero sugerirles, queridos hermanos, que cuando el Espíritu está trabajando en una renovación espiritual, en un avivamiento espiritual en el pueblo, el tiempo se vuelve inmaterial e irrelevante. Y en el verso 4 dice: el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión. Y en el verso 5 dice: abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, dice la palabra, el pueblo entero estuvo atento. No estaban, me imagino que si hubiera iPads, estarían con el iPad mirando el Facebook o el Internet o las noticias del soccer
estaban texteándose el uno al otro, no. Estaban profundamente atentos a la palabra de Dios. Nada ni nadie los distraía. Era la satisfacción de esa terrible hambruna espiritual. La palabra de Dios estaba siendo proclamada y el pueblo entero estaba escuchando con gran respeto y con gran reverencia. Y estaban atentos porque desde tiempos de Amós la palabra no había sido explicada, no había sido predicada a ellos. Dice Amós capítulo 8, verso 11. Ciertamente, dice el profeta, vendrán días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Finalmente, el hambre de la palabra de la que escribió Amós estaba siendo saciada para los hombres del pueblo de Dios. Y es mi oración y mi deseo como pastor de esta iglesia, uno de los pastores de esta iglesia, que como pueblo de Dios tengamos constantemente hambre acerca de la lectura y la exposición de la palabra, y cuando eso ocurra, un avivamiento espiritual no estará muy lejos de cada uno de nosotros. Un avivamiento espiritual no estará lejos de esta iglesia local. La segunda cosa que quiero comentarles es que para que haya una renovación espiritual debe haber una profunda pasión y temor de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es eso? Ciertamente no es tenerle miedo a Dios, sino un amoroso y reverente temor a ofender a aquel que nos ama tiernamente. Todo el pueblo estuvo muy atento a la palabra de Dios y a pesar de las largas horas, permanecieron atentamente y reverentemente escuchando. Estaban interesados en oír, porque sabían que lo que les enseñaban les iba a servir para bendecir sus vidas, para bendecir al pueblo. Y me pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado un sermón y en nuestras mentes pensamos, ¿cómo me gustaría que el hermano tal o la hermana tal haya escuchado y entendido ese mensaje, porque era para él? ¿O cuántas veces cuestionamos el contenido del mensaje? ¿O cuántas veces cuestionamos la entrega del mensaje? ¿O cuántas veces cuestionamos al mensajero? De acuerdo al verso 5, cuando Esdras abrió la palabra, el pueblo se puso de pie en señal de respeto y reverencia y escucharon la palabra de Dios con la actitud de que es Dios hablándome a mí. Y fue tanta la pasión por Dios que Esdras exclamó, bendito entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro en tierra. Tenemos esa actitud cuando la palabra es entregada. Tercera cosa que quiero compartir y última. Para tener un avivamiento tiene que haber la entrega de la palabra, tiene que haber devoción en la entrega de la palabra, tiene que haber convicción en la entrega de la palabra, tiene que haber pasión por el Dios de la palabra, tiene que haber temor reverente a aquel que es el que escribió la palabra, el que entregó la palabra, Dios mismo. Pero tiene que haber, para que haya una renovación espiritual, tiene que haber una reacción a la palabra. Y me pregunto, ¿cómo reaccionó el pueblo al oír la lectura de la instrucción del consejo de Dios? Y Nehemías, capítulo 8, verso 9, nos lo deja saber. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, hoy es día consagrado a Jehová
nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué les decía eso? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios. Y me hago la pregunta, ¿cuál es nuestra experiencia al escuchar la palabra de Dios? Leemos la Biblia con la actitud de un niño que es dejado solo en una tienda de golosinas. ¿Y por qué lloraba el pueblo? Y yo creo que lloraba el pueblo por varias razones. Una de ellas por la emoción, porque hacía mucho tiempo que nadie les ha presentado la palabra de Dios. Pero primordialmente y principalmente porque esta palabra los estaba confrontando. Lloraban porque el Espíritu había venido con poder y fueron convencidos de pecado, justicia y juicio. Estaban oyendo con el corazón y sus espíritus estaban siendo sacudidos y el resultado fue que habían sido convencidos de sus pecados y veían cuán alejados estaban de hacer aquello que la palabra les indicaba que hicieran. Y eso trajo a sus corazones profundo arrepentimiento y llanto. Lloraban porque estaban no solo siendo confrontados, sino porque entendieron lo que se les decía y respondieron con gran gozo. El gozo no está separado del llanto. ¿Alguna vez oyeron hablar llorando de gozo? Lloraban porque estaban siendo confrontados y en el verso 10 dice: luego les dijo: id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Por qué? Porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, nuestra fortaleza, es. Era un día santo, un día consagrado a Jehová, el Dios de ellos y nuestro. Y la belleza de ello era que aun cuando se habían alejado del Señor, Dios, ese Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, estaba deseoso de perdonarlos y por esa razón había gozo en sus corazones. ¿Saben, queridos amigos y hermanos? Ese mensaje de restauración y perdón en tiempos de Nehemías es el mismo que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy. Queremos un avivamiento. Hay un corito que cantábamos hace mucho, que no me acuerdo bien la letra, pero dice: Señor, venimos a pedirte un avivamiento, que haya un cambio y que ese cambio comience en mí. No sé si se acuerdan algunos de los viejitos de la iglesia, ese corito, pero es un corito que cantamos hace muchos años. Queremos un avivamiento. Yo oro para que esa renovación, ese avivamiento espiritual comience primero en mí. Comience primero en mí. Y mi pregunta es: ¿estás orando lo mismo que el avivamiento comience en ti también? Quiero sugerirles, hermanos, como dice el título del mensaje en el boletín, que este es un capítulo de la historia del pueblo hebreo que queremos que se repita hoy. Un avivamiento espiritual en medio de nosotros. El mensaje de la palabra de Dios nos dice Juan 3:16. Es la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Palabra de Dios.
Dios no nos ha puesto para ira, para enojo, sino para alcanzar salvación por medio del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Esta es la palabra de Dios proclamada. Toca nuestros corazones, toca nuestros espíritus. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿qué haremos cuando escuchemos la palabra de Dios? ¿Permitiremos que la palabra afecte nuestras vidas, nuestro pensar, que controle nuestras emociones y todo nuestro ser? ¿Dejaremos que la palabra cambie de una vez y para siempre el destino eterno de nuestras almas? A través de Jesucristo, Dios ha dado a conocer, una vez más, como dio a conocer en tiempo de Nehemías, su incondicional amor y misericordia. Y Él desea perdonarnos como perdonó al pueblo en Nehemías. Desea perdonarnos de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, si tan solo nos acercamos a Él. Si nos arrepentimos y le permitimos a Él renovar nuestro espíritu, hacerlo nuevo. Dios envió a Jesucristo, queridos amigos, para darnos vida, perdón y libertad de la esclavitud del pecado. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Pasaron. He aquí son hechas todas nuevas. Tú pasarás a novedad de vida. Algo que quizá nunca hayas experimentado. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dice su palabra, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta de tu corazón y está golpeando la puerta. Él no la va a abrir, Él no la va a derribar, aunque podría. Tú tienes que abrirla por dentro. Y si la abres, entrará Él a ti y tendrá comunión contigo y tú con Él. Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cristo está llamando a tu corazón. Está diciendo, ven a mí, ven a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de una vida sin Dios, sin sentido y sin esperanza? Cristo te dice, ven a mí. Ven a mí y yo cambiaré tu pasado, tu presente y tu futuro. Te daré perdón, libertad y vida eterna. Y una última pregunta para todos. ¿Aceptarás ese renuevo espiritual, esa nueva vida que Cristo te está ofreciendo en esta mañana? ¿O te irás de este lugar de la misma manera que ves? Vacío, sin esperanza, con una vida sin sentido y sin propósito. Esa es mi pregunta. Y si tú en esta mañana quieres decirle sí al Señor, si tu vida, querido hermano, está, como dicen, en neutral. Cuando vienes barranca abajo, agarras velocidad. Cuando vas barranca arriba, te detienes. No hay fuerza en ti, no hay sentido de dirección. Si esa es tu vida, yo quiero que escuches la palabra
y reacciones a la palabra y le digas, Señor, yo quiero que a través de tu palabra avives mi corazón, les des vida a mi vida, le des sentido y dirección. Es para ti, querido hermano, es para mí. Yo quiero tener un avivamiento, una renovación espiritual en mi vida. Quiero que tú lo hagas en mí. Quiero que tú lo hagas en mí. Pero si tú, querido amigo, querida amiga, sientes que Dios te está hablando a ti, te está diciendo, ven a mí. Estos clavos, esta cruz, este costado abierto, esta muerte fue por ti. Ven a mí y yo te daré una vida nueva, perdón, libertad y vida eterna. ¿Quieres hacerlo? Si tú quieres hacerlo, es muy sencillo. Solamente en tu corazón dile, sí, Señor, te quiero a ti como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida y mi futuro. Puedes hacerlo. Oramos al Señor todos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque tú dijiste que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste. Tu palabra fue expuesta en esta mañana. Ruego por tu Espíritu, Señor, que convenzas al incrédulo de pecado, de justicia y de juicio. Que en una corta pero sentida oración de fe pueda decirle a Jesucristo, Jesús, perdóname, me arrepiento y te acepto como mi Señor y Salvador. Y para nosotros que hemos andado sub y baja, Señor, momentos tocamos el cielo, en momentos estamos caídos, te ruego que toques nuestras vidas por tu palabra y nos des un avivamiento espiritual. Lo necesitamos, Señor, lo pedimos, lo ansiamos. Todo esto te lo doy delante de ti, Señor. Te lo pongo delante de tu trono de gracia, salvación y renovación, porque tú eres el dueño de todo. A ti te damos la gloria en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús.